Buenos días, ¿no se oye? Vale, buenos días. Nosotros somos FEAFE Salud Mental Extremadura, que es la Federación Regional de Familiares y de Personas con Enfermedad Mental. Concretamente hoy estamos aquí en el Observatorio de Salud Mental de esta organización, que lo compone mi compañera Inmaculada Valera Almagro, que es la técnico responsable de la Federación, que nos acompaña, y yo como parte del observatorio. Yo vengo a hablarles de una historia interesante, de una historia que seguramente ustedes han oído muchas veces hablar de ella, que quizás algunos de ustedes hayan podido compartir, hayan podido participar de alguna manera, y que tiene que ver totalmente con la historia de la rehabilitación, con la historia de la recuperación de las personas con trastorno mental. Nosotros somos una entidad prestadora de servicios, pero nuestra historia empieza, no sé si pueden apreciar en la fotografía, quizás en aquella fotografía del fondo, que es una fotografía real de una persona en un manicomio. Y yo quiero contarles la historia que ha ocurrido desde que aquella persona estaba en aquel manicomio hasta que se encuentra aquí, en la fotografía de abajo, que es una historia real de dos personas también con un trastorno mental grave que en la actualidad están trabajando. Es una fotografía de un lugar, de una población de Extremadura, donde dos personas con trastorno mental trabajan. Desde aquella fotografía de aquel manicomio hasta esta fotografía ha pasado un largo tiempo, que nosotros vamos a encuadrar en 50 años, ¿vale? Y para eso, durante ese tiempo hemos utilizado una brújula que nos ha servido para medir el periodo o el proceso de evolución de estas personas, desde salir de la reclusión del manicomio hasta trabajar en la comunidad, porque hoy al fin y al cabo de lo que queremos hablar es de trabajo. Y como les digo, nosotros trabajamos y la herramienta que hemos utilizado siempre ha sido la herramienta del trabajo en salud mental, ¿vale? No sé si ustedes, como extremeños que somos, si hiciera una pregunta al auditorio, alguien me podría decir ¿cuál es el ingrediente de la dieta mediterránea? ¿Cuál es el ingrediente que está en todos los platos de la dieta mediterránea? Si alguien me pudiera contestar, ¿cuál es el ingrediente? Muy bien, exactamente, el aceite, y si es el aceite de oliva mejor, ¿no? Bueno, pues el aceite de oliva está en todos los platos de nuestra dieta. Vale, ¿y saben ustedes cuál es el plato o el ingrediente que ha acompañado en toda la vida y en todo el proceso de evolución de la atención a las personas con trastorno mental? ¿Cuál es el ingrediente que nos ha acompañado desde siempre en ese proceso y que todavía nos acompaña hoy, porque todavía nos acompaña? ¿Saben ustedes cuál es? ¿Alguien nos lo podía decir? Pues me permito arrimarme porque tiene miga, ahí, el estigma. El estigma y el rechazo social ha sido el ingrediente que ha acompañado a este colectivo durante toda su vida, durante todo su proceso de evolución, a lo largo de siglos, y que todavía hoy persiste. De hecho, el principal problema que nos encontramos y la principal barrera que tienen las personas con trastorno mental para poder trabajar, para poder desempeñar un trabajo, para poder crear su propia empresa, es el estigma, el rechazo social de nuestra comunidad. Y todavía los perjuicios y los falsos perjuicios que tiene el mundo empresarial y la comunidad en general acerca de las personas con trastorno mental, que son peligrosos, que son esto, que son lo otro y que no pueden trabajar. Sin embargo, eso no es cierto, ¿vale? Y yo he venido aquí, y nosotros hemos venido aquí como observatorio a explicarles que eso no es cierto. Muy bien, entonces, rápidamente en ese resumen, si ahora les hablo un poco de cuál ha sido la evolución a lo largo de la historia, de cómo se ha atendido y de cómo se ha trabajado, ha sido de la siguiente manera. En un periodo, de tiempo, al principio, desde hace aproximadamente 2 siglos, las personas con el trastorno mental estaban en los asilos, en los manicomios. No solo las personas con trastorno mental, todas las personas, todos los recluidos, todos los excluidos, todas aquellas personas que estorbaban a la sociedad y a la comunidad, había un lugar, había un cajón desastre, que eran los asilos, y ahí iba a parar todo. Y en ese tiempo las necesidades de las personas las decidían y las definían la propia institución. Ni siquiera había especialistas en salud mental. Con el paso del tiempo pasamos a los psiquiátricos, ya un lugar específico donde tratar la enfermedad mental. Y en los psiquiátricos las necesidades de los pacientes que estaban allí recluidos las decidía el personal sanitario. Y las personas con enfermedad mental no tenían capacidad de decisión. Era un tratamiento, era una estancia prolongada en lugares tétricos,
con muchísimas necesidades, con muchísimas carencias, que quien decide acerca de la vida de estas personas es el profesional, los profesionales de la salud mental que trabajan allí. Con el paso del tiempo aparece, a partir del año 1986, en 1986 aparece una ley nacional que va a cambiar todo lo que tiene que ver con esta dinámica, y es la Ley General de Sanidad del año 1986, que dice que las personas con enfermedad mental, con trastorno mental, ya no deberán ser más atendidas en los manicomios. De hecho, los manicomios dejan de existir, deberían de dejar de existir, y que las personas con enfermedad mental tienen que ser tratadas en la comunidad, como ciudadanos de pleno derecho, porque así lo dice la Organización Mundial para la Salud, así lo dice la Organización de Naciones Unidas, donde dice que las personas con trastorno mental son ciudadanos de pleno derecho y tienen que ser atendidos en la comunidad, y que cuando necesiten un ingreso hospitalario o una atención hospitalaria deberá ser en los hospitales de la comunidad, en los hospitales generales que tenemos en nuestra comunidad y no en los manicomios, y donde se tiene que crear una red de recursos para que puedan ser atendidos, para que se puedan integrar en la comunidad, que salgamos de aquella imagen del principio y lleguemos a la imagen que les enseñaba, donde puedan llegar a trabajar. Durante ese proceso de tiempo y en la actualidad nos encontramos en este paradigma, en el paradigma de la recuperación, donde nosotros entendemos que las necesidades de las personas con enfermedad mental tienen que ser definidas, y realmente son definidas por los propios usuarios, por las propias personas afectadas, por sus familiares, con la colaboración de los profesionales. Entonces, como ven, la situación cambia. Ya no es una persona, ya no es un enfermo, ya no es un paciente donde se le pone un tratamiento, donde se le dice lo que tiene que hacer, donde ni siquiera tiene proyecto de vida. Ahora es una persona que tiene un proyecto de vida, que participa en él, que decide lo que quiere y que quiere participar en cuál va a ser su proceso de integración en la comunidad, porque se siente ciudadano. Y a eso nosotros le llamamos empoderamiento. Es decir, la persona con enfermedad mental toma las riendas de su vida, decide acerca de su proyecto, decide lo que quiere y en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, decide que quiere trabajar, porque además puede trabajar. Porque para tener un proyecto de vida ya sabemos que el mejor predictor es el trabajo, la autonomía, para poder crear tu proyecto de vida. Eso ha sido el proceso en estos tiempos, podríamos decir que 50 años, o también podemos llamarlo así. En esos 50 años, en esa escalera hipotética que tuviéramos que subir, nos encontramos lo que decíamos antes, pacientes en los hospitales, en los psiquiátricos, los primeros tratamientos acerca de la psiquiatría y acerca de la psicología. Lo importante era controlar los síntomas, atender a la enfermedad y no tanto a la persona, diagnosticar qué problema tiene para, en base a un determinado documento, decirle qué tiene que tomar, qué tiene que tratar, pero olvidándonos de las necesidades básicas, muchas veces sin atender las necesidades sociales. Posteriormente pasamos a integrarnos en la comunidad y hay una cierta mejora, pero si se dan cuenta, nos encontramos una pared, que es lo que decíamos antes, ¿verdad? Ese ingrediente nos ha acompañado durante siglos y en los 50 años, aunque hemos adelantado mucho, nos ha seguido acompañando. Seguimos tropezando con esa barrera del estigma. Sin embargo, nosotros y la experiencia en el corto tiempo que llevamos nos da la impresión de que hay un escalón que parece que ha pasado esa barrera, ¿verdad? Parece que hemos conseguido saltar la barrera. ¿Y cuál es? La integración laboral. Nosotros creemos que el mejor predictor para que las personas con trastorno mental se integren en la comunidad es la integración laboral. Si somos capaces de trabajar, si somos capaces de tener un trabajo digno, si somos capaces de formar parte de la comunidad, si podemos crear nuestro propio proyecto de vida, si nos dan tiempo y lugar y el apoyo necesario para poder demostrar que tenemos muchas capacidades y que aunque seamos parte del mundo de la discapacidad, son más las capacidades que la discapacidad, nosotros podemos demostrar que realmente somos capaces y somos personas y somos ciudadanos de pleno derecho. Por lo tanto, necesitamos las oportunidades que durante siglos no se nos dio, pero que ahora es necesario que se nos dé porque ya sabemos que podemos romper el estigma. Y esto es todo un proceso de sensibilización, de concienciación en la comunidad, porque la comunidad en la que vivimos, porque el mundo empresarial, porque en las administraciones, porque en general hay mucho desconocimiento y mucho temor acerca de la enfermedad mental. Y porque cualquier persona puede encontrar un trabajo, aunque sea con discapacidad, pero cuando hablamos de que la discapacidad es por un trastorno mental, todo se paraliza. Porque existe el miedo, existe el temor
pero sobre todo lo que existe es el desconocimiento. No hemos tenido tiempo, y el tiempo que hemos tenido no lo hemos empleado debidamente en enseñar a la sociedad y en enseñar a la comunidad que somos ciudadanos de pleno derecho, que podemos trabajar y que tenemos muchas capacidades, pero que no se nos ha dado esa oportunidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros como organización somos la Federación Regional de Familiares y de Personas con Enfermedad Mental. Estamos distribuidos por toda Extremadura. Vale. Ha sido muy rápido, claro. Ahí. Es que por Extremadura hay que dar un paseo, no se puede ir tan rápido. Entonces, como ven, estamos por toda Extremadura. Somos 11 entidades. Somos 11 entidades, provincia de Cáceres, provincia de Badajoz. Ahí no sé si pueden ustedes apreciar cada una de las poblaciones en las que estamos. En algunas poblaciones, como en el caso de Badajoz, podemos contar con dos asociaciones, una de familiares y otra específica de personas con trastorno mental, que se han agrupado y se han asociado como asociación, y a lo largo de este tiempo 11 entidades con más de 120 profesionales que trabajan en las distintas entidades en el campo de la salud mental. Y lo que hacemos es que gestionamos, porque somos, como hemos dicho, entidades prestadoras de servicios, y gestionamos una serie de recursos. Por ejemplo, 3 centros de rehabilitación psicosocial distribuidos por Extremadura, 8 programas de integración social, 5 programas de integración laboral, 4 pisos supervisados, un centro residencial, programas de acompañamiento integral en la comunidad para aquellas personas que todavía no han sido capaces de integrarse, ayudarles a que formen parte de la red, que se incorporen. En Extremadura todavía no hay un estudio claro que diga cuántas personas con trastorno mental viven en sus casas, están en sus hogares, están en nuestras poblaciones y no están ni diagnosticados ni están siendo atendidos. Sabemos, en función de las estadísticas, que si tenemos 1 millón de habitantes y el 4% aproximadamente padece o padecerá un trastorno mental, estaríamos hablando de esa cuantía, ¿no?, del 4%. Pero no sabemos cuántos, ¿verdad?, porque no sabemos cuántas personas están en su domicilio, en su población, y no reciben apoyo, no reciben tratamiento. Para nosotros, como representantes que somos de la familia y de las personas con trastorno mental, eso es fundamental. Y como prestadoras de servicios queremos iniciar procesos de acompañamiento integral en la comunidad para ayudar a las personas que se incorporen al sistema, que por lo menos puedan disfrutar del sistema y puedan recibir ayuda y puedan recibir atención. Y tenemos también un programa de atención a niños con TDAH, y en todas las organizaciones tenemos programas de apoyo mutuo a la familia, o que llamamos nosotros los grupos de ayuda mutua o autoayuda. En el ámbito federativo, como organización, como estructura regional, tenemos un SIO, un servicio de información y orientación de carácter regional, donde la documentación que han podido ustedes ver y luego verán, existe un teléfono donde cualquier persona que detecte una irregularidad, cualquiera que entienda que hay una privación de derechos fundamentales para las personas con trastorno mental, lo puede poner en nuestro conocimiento. Nuestra labor consiste en defender los derechos de las personas con trastorno mental, y para eso nos sirve ese servicio de información y orientación donde se puede dirigir cualquier persona. Tenemos un programa de voluntariado en salud mental. Ese programa de voluntariado en salud mental estamos tratando de llevarlo a toda la comunidad, a toda la red, y en el que participen todas las entidades. Es un programa que nos va a permitir que personas voluntarias que quieran colaborar con nosotros participen en estos programas o participen en los acompañamientos. Y estamos trabajando con la Junta de Extremadura para que este proyecto sea un proyecto de carácter regional y para que se pueda participar también en proyectos de carácter sanitario, acompañar a las personas cuando están hospitalizadas, cuando están en otros recursos, cuando están en sus domicilios, cuando se les da el alta y no tienen quien les apoye, no tienen quien les ayude. Tenemos un programa de atención a la autonomía personal y de prevención de la exclusión, porque es fundamental que acompañemos a nuestra gente y que sepan cómo hacer para que puedan llevar su propio proyecto. La autonomía personal es fundamental, para eso se necesitan programas. Y tenemos también programas de respiro familiar para las familias, en las que hacemos actividades de carácter lúdico y menos lúdico, para que las familias también encuentren ese momento de esparcimiento, ese momento en el que puedan de alguna forma desconectar de lo que significa estar en un entorno de salud mental que de alguna manera les pueda ser más o menos favorable. Esta es nuestra tarea, esto es lo que hacemos a nivel regional, esto es lo que venimos haciendo desde hace 25 años. De los 50 años de evolución que les dije antes, desde hace casi 25 años, las familias se han organizado y están haciendo esto. Entonces, en estos 25 años
Nosotros sabemos y nosotros nos hemos dado cuenta que las personas con enfermedad mental quieren y pueden trabajar. Y muchos de ellos están ahora en una situación de búsqueda de empleo. Todavía nos acompaña aquel ingrediente que decíamos, todavía el estigma está en la comunidad, todavía la gente no cree en el colectivo, todavía a los empresarios les cuesta contratar a personas con trastorno mental, pero ya tenemos experiencia de que lo estamos consiguiendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que la tasa de desempleo de personas con trastorno mental es del 85%. De entre todas las personas con un problema de salud mental que están en edad de trabajar y que pueden y quieren trabajar, el 85% de ellos no tiene trabajo, o no encuentra trabajo, o no se le da la oportunidad. Pero nosotros sabemos que el trabajo es la principal vía de inclusión, lo hemos dicho antes. Para poder tener un proyecto de vida uno tiene que tener capacidad y disponibilidad económica, y para eso se necesita un trabajo. El trabajo nos da garantía de continuidad, nos da garantía de un proyecto, para crear nuestra propia familia, para sentirnos ciudadanos de pleno derecho. Por lo tanto, es imprescindible. El trabajo también evita recaídas y evita también ingresos hospitalarios. Las personas con trastorno mental, si están trabajando, si tienen una ocupación, utilizan menos el sistema, hay menos ingresos, hay menos recaídas, puesto que es una fuente de motivación, como veremos ahora también. ¿Vale? Mejora la salud, mejora la autoestima, es una fuente de motivación. Sirve para el desarrollo no solo profesional, sino también personal, como seres humanos. También supone un ahorro importante para el sistema sanitario. Las personas que tienen trabajo son menos dependientes del sistema sanitario. También son menos dependientes de los servicios sociales. Necesitamos menos ayuda, menos participación. También somos mucho menos dependientes de los sistemas de prestaciones. Actualmente muchas personas, no todas, de las que tienen un trastorno mental, tienen un 65% de minusvalía, que como ustedes saben les permite tener una pensión no contributiva. Pero una pensión no contributiva de 400 euros, ¿dónde nos lleva, por Dios? ¿Quién puede vivir con 400 euros? Alguien dice que nos acostumbramos a vivir de la pensión, pero no es cierto. La realidad es que no se nos da la oportunidad, porque como he dicho antes, muchas personas quieren trabajar. Por lo tanto, si estamos trabajando, podríamos reducir, y eso también supondría un ahorro. Menos pensiones, más trabajo. Podría ser el lema, ¿no? Menos pensiones, más trabajo. Por lo tanto, nuestras asociaciones, las entidades de FEAFE Salud Mental, las 11 entidades que hemos dicho antes y la propia federación, nos consideramos y somos organizaciones de economía social, organizaciones prestadoras de servicios, que ya tenemos nuestras experiencias en el campo laboral, que los 5 proyectos que comentaba antes son proyectos repartidos por la comunidad autónoma, donde fundamentalmente son proyectos y programas de apoyo para la integración, que fundamentalmente se basan en la formación, en la recuperación de habilidades, en la búsqueda de empleo en la comunidad, ya sea el empleo normalizado, sea el empleo protegido o sea el autoempleo. Estos proyectos nos están sirviendo también para que ya algunas de nuestras asociaciones, haciendo alusión a la economía social, puedan contratar personas en la propia organización para poder, por ejemplo, atender invernaderos o para poder dedicarse a mantenimiento y a otros servicios. Y ya tenemos experiencia en ese campo que demuestra que son fructíferas, y cuando las personas con trastorno mental se les apoya y pasan del proceso de recuperación, la siguiente etapa, el siguiente escalón es la integración laboral. Y entonces conseguimos eso que estamos diciendo. Por lo tanto, cumplimos los requisitos de la ley de economía social, porque dice que para nosotros las personas y el fin social es lo más importante, por encima del interés económico, por encima del capital. Que para nosotros los resultados del trabajo, si hubiera resultado, porque los prestadores de servicios, y quienes han estado aquí antes lo han estado hablando, cuando las entidades prestamos servicios, gestionamos proyectos, gestionamos recursos con la administración, los beneficios son cero. Pero suponiendo que hubiera algún beneficio, el beneficio revierte en la propia entidad. Y porque nosotros, las entidades de FEAFE, cuando llega el final del año, el final del ejercicio, no miramos el fin del ejercicio en función de cuánto nos ha quedado de capital, sino que miramos en función de cuántas personas hemos ayudado, de cuántos proyectos de vida hemos seguido adelante, de cuántas personas hemos atendido. Por lo tanto, es un capital social y no económico.
porque fomentamos y participamos en la creación de empleo, como les he dicho antes. Entidades de FEAFE Salud Mental, prestadoras de servicios, ya están contratando a personas con trastorno mental y ya tenemos algunas iniciativas también de empresas, algunas iniciativas de empleo, todavía pocas porque somos jóvenes, llevamos 50 años, 25 de ellos en la comunidad y la gran mayoría recluidos en los psiquiátricos. Por lo tanto, hemos iniciado esta etapa donde nos queda ese escalón que cubrir, que rompe el estigma. Y tenemos también, por supuesto, independencia respecto a los poderes públicos. Somos entidades no gubernamentales, entidades no lucrativas con una capacidad de autogestión, tal y como se define, entidades no gubernamentales que ustedes conocen. Por lo tanto, las entidades de FEAFE Salud Mental Extremadura creamos empleo, aportamos riqueza social y calidad de vida. Esa es nuestra misión, mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno mental. Hemos iniciado el proceso de integración en el mundo laboral y en los próximos años vamos a seguir trabajando, vamos a colaborar con UCETA, a quien agradecemos que nos haya invitado, con la Administración, no solo con la Consejería de Sanidad, sino con el SESPE, con la Dirección General de Economía Social, para traer y para demostrar que las personas con enfermedad mental quieren y pueden trabajar. Muchas gracias. No sé si da lugar o hay alguna pregunta, ¿alguien quiere comentar algo? Gracias.